Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este primer taller del curso de control de convencionalidad. El tema de este taller es debido proceso en materia penal, que será impartido por la maestra Ana Aguilar García, a quien agradecemos su valioso apoyo. La maestra Ana Aguilar es abogada por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Europa Central de Budapest, Hungría, con especialización en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Humanos por la Universidad de Pisa, en Italia. Actualmente es directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, organización de la sociedad civil que promueve el respeto y protección de los derechos humanos del proceso penal en México, con énfasis en el sistema acusatorio. A lo largo de las últimas semanas han iniciado los trabajos de este taller en la plataforma virtual del curso para concluir con esta sesión presencial. Deseamos los resultados de esta sesión sean productivos y de utilidad para ustedes. Por respeto a la ponente, a ustedes mismos y a este recinto que nos ha facilitado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les agradeceremos poner sus celulares en modo silencioso y sin más cedemos la palabra a la maestra para continuar con la mecánica del taller. Bienvenidos. Muchas gracias. Por favor avísenme si no se escucha bien, sobre todo los que están hasta allá atrás. Me voy a levantar en el transcurso de la sesión. Solo quisiera en este momento recordar pues lo que vamos a hacer hoy. A mí, como me dijeron que era taller, pues yo más bien me lo tomé como algo más interactivo. Entonces espero que esto sea de utilidad para ustedes. Si se fijaron en el programa que envié, pues la idea es que ustedes participen y que yo más bien sea facilitadora. Además, por protección a mí misma, me autodenominé facilitadora para eso. Como podrán ver, la idea era un poco presentarnos. Yo pensé que iba a ser un grupo un poco más pequeño, así que obviamente no lo vamos a hacer en este momento, pero sí me gustaría que cada vez que alguien tome la palabra, se presente y me diga qué tipo de administrador de justicia es, si es local, si es federal y cuál es su función, para así irlos conociendo también a lo largo de la sesión. Es una sesión aparentemente larga, pero yo creo que por el tema que vamos a discutir, se nos va a hacer corta, posiblemente. No fui yo. Después de, mi presentación, que la verdad es que ya me presentaron, creo que con eso es suficiente, y si alguien tiene dudas, pues me puede preguntar al final. Mi correo electrónico está aquí en la presentación, también me pueden hacer llegar cualquier pregunta, duda, comentario, observación o reclamo, ahora mismo o después. No la voy a poder ver ahora, pero así que lo acepto en vivo. Vamos a ver y atender algunas dudas y observaciones que tengan sobre la fase de retroalimentación. Me faltó contestar dos preguntas que vi apenas hoy, que por cuestiones de tiempo ya no pude responder. Una era sobre el tema del arraigo, otra era sobre el tema de las sentencias y la forma en que, o si debían establecer también la forma de reparación del daño. Lo podemos discutir también como parte de esta sesión. Después haré una presentación muy breve. Como les digo, mi intervención va a ser mínima, ¿no? Como el derecho penal, se supone. Entonces, la idea es como recordar un poco de qué se trata el debido proceso. Traje una presentación para esto. Me di cuenta en la fase de retroalimentación que hay mucha preocupación en general sobre todo este tema de los derechos de las víctimas, las tensiones que existen con los derechos de las personas imputadas, y bueno, aquí también vamos a entrar en la discusión en estos temas. La idea es que, como lo mencionaba ahora mismo, pues intentemos delinear un camino sobre este tema. Creo que es un tema que está en desarrollo en nuestro país, ya tiene varios años así, pero ha habido muchos casos paradigmáticos que nos están llevando hacia una forma de entender el derecho penal, el derecho procesal penal, los derechos humanos del proceso penal, y tenemos pues una serie de reformas que se han conjuntado, digamos, sobrepuesto en los últimos años, que quizá lo que hacen es que nos complican un poco más el camino. No quiere decir que esté mal, al contrario, lo que hace es que nos va a hacer como actores del sistema de justicia, aunque yo estoy como en el exterior, yo me dedico a verlos, a ver lo que hacen,
Creo que estamos en un momento determinante para el proceso penal en México y sobre todo para los derechos humanos asociados a este, tanto de las personas imputadas como de las víctimas. Vamos a ver si al final de esta sesión podemos trazar, ¿no?, algunos pues primeros pasos sobre este tema, hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde nos queremos dirigir después de todas estas reformas que hemos vivido. Después pues vamos a dedicar gran parte de este taller a una discusión grupal sobre estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes? ¿Qué es lo que ven en la práctica? Creo que ustedes más que yo pueden saber exactamente a qué argumentos, a qué situaciones fácticas se están enfrentando o se van a enfrentar a lo largo de su carrera judicial. Y eso es muy importante porque ustedes son los que van a tener que tomar decisiones, sobre todo con esto del famoso parámetro de control de regularidad constitucional o, como lo dice el curso, control de convencionalidad. Pero son quienes al final del día van a tener que hacer ese trabajo, porque finalmente es una herramienta del juez ordinario que va a estar sujeto a un control constitucional, pero en última instancia. Entonces, después de esta discusión, vamos a tomar un descanso. Podemos ser flexibles y ver si podemos tomar el descanso antes, si vemos que así lo necesita el grupo. Y al final traje una serie de casos prácticos muy pequeñitos, con unas cuestiones fácticas muy básicas, pero sobre las que hay que tomar una determinación. Entiendo que como les pasaron los materiales de referencia, pues también les pasaron una pequeña tarea, y la tarea era un tanto ambigua, pero intencionalmente también, porque la tarea era, pues, hago una lista de todas las disposiciones normativas aplicables en caso del debido proceso, ¿no?, de los derechos humanos del proceso penal, algo así era, ¿no? Entonces, pues, esa lista, ustedes me dirán, creo que es parte del material de referencia que ustedes pueden utilizar para tratar de solucionar estos casos prácticos, y son casos prácticos que yo he visto en la realidad. Posiblemente también, y eso es una advertencia o digamos una salvaguarda de mi parte, es que yo me he dedicado casi toda mi vida profesional a trabajar en el sistema acusatorio. Entonces es posible que este misma digamos vicio profesional, por decirlo de alguna manera, me lleve siempre hacia este nuevo sistema. Lo intentaré que no. Este tema no es un tema del sistema acusatorio, evidentemente es un sistema del proceso penal, y por favor avísenme cuando así me esté yendo y digan, no, ahí ya no, o ahí sí. Creo que también, y como les decía también a través de la plataforma, es importante también considerar ya el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos a 2 años, 2 años, 3 meses, 2 meses más o menos, de que entre en vigor en todo el país. Algunos estados ya están trabajando en ello, sé que Oaxaca lo quiere hacer incluso este mismo año, no estoy segura de eso, pero digamos que ya todos los estados están elaborando estrategias para esto. Sería bueno saber si la federación está haciendo lo mismo, y los estados que pues ni siquiera están, donde ni siquiera está en vigor el sistema acusatorio, pues también es importante que ya lo estén planeando, y sobre todo los actores del sistema que lo estén considerando ya, porque va a ser el marco normativo procesal que van a aplicar en su actuar cotidiano. Si no tienen alguna pregunta o duda sobre logística, podemos pasar al tema de las dudas sobre la plataforma. Si alguien quiere participar, algo que no quedó claro de mi retroalimentación, o algo que quieran retroalimentar hacia mi retroalimentación, también es bienvenido, y tenemos unos 20 minutos para eso. Si no, podemos entrar directamente a la presentación y dedicarnos a la discusión. ¿Alguien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si les parece, entonces paso a la presentación. Y aquí me voy a mover y yo la voy a estar pasando para tener control. Les comento algo,
ustedes lo oyeron en mi presentación, yo estoy trabajando en un instituto, es un instituto relativamente reciente, pero que llevamos ya casi 10 años, antes como proyecto y desde hace 3 como instituto. Perdón. Trabajando, como les decía, en todo el tema de sistema acusatorio, pero nos hemos dedicado también a tratar temas de defensa penal efectiva en general, no solo en el sistema acusatorio, y sobre todo pues los derechos humanos del proceso penal. Parte del material que les voy a mostrar hoy es una serie, un par de videos que son inéditos, ustedes los van a ver por primera vez, apenas pasaron la primera edición, y son videos que creo que nos pueden servir también como para darnos una idea de ciertos temas, un par de temas en realidad, que es el tema de las víctimas en el marco del sistema interamericano y el tema de control de convencionalidad, pero es un ejemplo comparado para ver si eso nos da un poco de claridad sobre lo que en México vamos a tener que hacer. ¿Okay? ¿Qué pasa con el debido proceso penal? Bueno, estos son solo, y lo que pueden ver ahí, algunos de los ordenamientos, y digo algunos, porque a estas alturas pues ya sabemos que hay muchos ordenamientos aplicables ya en nuestro sistema jurídico que dicen qué es el debido proceso, ¿no? La Constitución, donde está realmente disperso, digamos, hay varios artículos que nos dicen muchas cosas sobre derechos o elementos del debido proceso penal, el 14, 16, 17, 18, 19 y 20. Recordemos además que con la reforma de 2008 tenemos un régimen diferenciado de derechos para las personas, porque pues obviamente los estados que no tienen el sistema acusatorio tienen un régimen, el régimen anterior, y los estados que tienen el sistema acusatorio tienen un régimen distinto. Eso tendría que ser un cuestionamiento. Eso es un cuestionamiento importante, digamos, en un mismo país con 2 sistemas distintos, las personas tenemos derechos diferentes, y este es un tema importante. Por ejemplo, en el caso de la libertad cautelar, o digamos, que es un reflejo de la presunción de inocencia, en un sistema sin reforma, tenemos la libertad provisional bajo caución, donde está limitada a delitos no graves, y en el otro sistema una serie de alternativas más allá de la libertad provisional bajo caución. El nuevo sistema, evidentemente, es más garantista, aunque tenemos la prisión preventiva oficiosa, que ese es un tema que vamos a tratar. La Declaración Universal no es un tratado, pero no deja de ser una fuente de interpretación. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, Convención Americana, los artículos 8 y 25. Son algunos ejemplos. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Algún tratado, otro tratado, convención que contenga debido proceso penal? Por ejemplo, otro. Porque, a ver, vamos a partir de que México firma y ratifica todo. O sea que eso ya es parte de nuestro sistema. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro tratado? ¿Qué otras convenciones tienen derechos que pueden reflejarse en el debido proceso? La Convención de Viena sobre que las personas de otro país tienen que tener un asistente nacional, un consular. Atención consular. Consulares, perdón. Por ejemplo. Exactamente. Ajá, ¿cómo qué, por ejemplo? Sí. O sea, allá alguien quería así. Las observaciones generales, por ejemplo, la tesis sobre el debido proceso y también hicimos sobre el trato humano de las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, ahora, ese es un tema que vamos a ver un poco más adelante, el tema de las observaciones, el tema de las resoluciones de los comités, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, que es el comité que está previsto en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y es una instancia internacional de litigio. Eso, sus resoluciones, ¿forman parte o no forman parte? Quédense con esa pregunta en la mente, porque al final cuando veamos qué forma parte del parámetro de control de regularidad constitucional, tenemos que determinar si eso forma parte,
¿ok? Pero así existen un sinnúmero de convenciones. Imagínense cuántos tratados de derechos humanos no existen en muchas materias. Las convenciones de eliminación de la discriminación de género, el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es una convención que establece derecho por derecho. Todo eso forma parte de nuestro sistema jurídico y por lo tanto del debido proceso penal que tenemos que tomar en cuenta cuando tomemos decisiones judiciales. También el caso de justicia de adolescentes. Exactamente. Las reglas de Berlín, la regla número 7, la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 40. La Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, también establece todos los derechos de debido proceso para los niños, ¿cierto? Entonces, todo eso forma parte de nuestro ordenamiento y todo eso debe entenderse como parte del debido proceso penal. ¿Pero qué es? Está muy chiquito, ¿no? Y por eso le traje mi acordeón. Esas se las voy a pasar de todos modos. Perdón, se está moviendo mucho el micrófono, así que intentaré moverme menos yo. Esta resolución es una tesis de jurisprudencia de este año y además es obligatoria desde el 3 de marzo. Posiblemente ustedes ya la conocen, ¿no? Y es la que nos dice qué es el debido proceso penal. Está muy bonita, la verdad. Y esta tesis nos dice, pues, varias cosas. Primero nos dice que hay un núcleo duro del debido proceso. Y es lo que todos conocemos como las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Quién me las dice? Por un lado, sí, pero son muchas cosas. Garantía de audiencia. ¿Perdón? Defensa adecuada. La resolución que dirima al conflicto. Exactamente. Es decir, a todos nos queda claro, además como que pasa mucho, ¿no? Muchos, no sé, quienes sean jueces o magistrados federales, sobre todo que conozcan de amparo, pues sabrán que mucho se hace por esto, ¿no? Digamos, muchos de los amparos se promueven por violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento. Yo no soy experta en amparo, pero de lo que he visto, creo que así es. Eso por un lado, ¿no? Es decir, la Corte no abandona ese criterio de las formalidades esenciales del procedimiento, pero nos dice además algo pues relativamente novedoso que ha venido diciendo en muchas otras resoluciones. Hay otro núcleo de debido proceso y ese núcleo tiene que ver, y aquí dice, ¿no?, con una serie de garantías del debido proceso de dos especies. Las primeras, que corresponden a todas las personas, independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etc. Por ejemplo, es más o menos lo mismo, el derecho a contar con un abogado. Esto es importante por el tema de igualdad ante la ley y no discriminación. Entonces, la Corte está reconociendo esto. Es una garantía que no admite discriminación. Derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo, a conocer la causa del procedimiento sancionatorio. Y la segunda parte, que dice esta segunda especie de este otro núcleo, dice que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico por pertenecer a un grupo vulnerable. Y diríamos en el sector de ONGs, en situación de vulnerabilidad. Todavía no son vulnerables hasta que los hacen vulnerables, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, que aquí mencionaba. El derecho a contar con un traductor e intérprete en el caso de los pueblos indígenas. El derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Aquí vamos a encontrar género, preferencia sexual, discapacidad, etc. Entonces, ya sabemos, ya tenemos algo que nos dice, o sea, en esa dispersión que encontramos en nuestro texto constitucional, hay algo que nos pone junto y que además es tesis de jurisprudencia, que es el debido proceso penal, que además retoma, según como yo lo veo, lo más moderno, ¿no?, lo más progresista de todas las decisiones judiciales, regionales, locales, etc. Eso es debido proceso. ¿Y qué derechos entonces? Ya de manera más concreta. Ahorita vamos a pasar por una serie de
diapositivas, digamos, donde vamos a ver más o menos en qué consiste cada uno de estos derechos, pero en qué consiste de manera práctica. Intencionalmente también, lo que estoy poniendo son fuentes distintas de lo que establece ciertos órganos internacionales o nacionales sobre derechos en particular o elementos en particular del debido proceso. Uno, pues el primero, derecho a acceso a cortes y tribunales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que regula el debido proceso en el artículo 14, nos establece en primer lugar eso, el acceso a las cortes y a los tribunales en situación de igualdad. Eso es bien importante. ¿Qué nos dice? Bueno, no nos lo dice el artículo, nos lo dice, como lo mencionan allá, la observación general, que es la 32, la más actual de 2007, del comité, y que este tipo de observaciones que hacen dan contenido a los derechos. Y sobre todo, cuando se empiezan a actualizar, lo que hacen es también recoger criterios que el propio comité va emitiendo con el paso del tiempo, y estas observaciones al final del día recogen esos criterios judiciales, digamos, o esas resoluciones de ese comité. Lo mismo pasa con las algunas otras observaciones de otros comités, como el comité de la Convención de Derechos del Niño, etc. Pero ¿qué nos dice sobre este tema esta observación? Nos dice, y está muy chiquito, ¿no? Pero bueno, finalmente, sobre todo en los casos en que se trata de determinar cargos penales, así como derechos y obligaciones de carácter judicial, el acceso a la administración de justicia debe garantizarse efectivamente, eso es muy importante, para asegurar que la persona no se vea privada, por lo que toca al procedimiento, de su derecho a exigir justicia. ¿Ok? El derecho de acceso a los tribunales y cortes de justicia y a la igualdad ante ellos no está limitado a los ciudadanos de los estados parte, sino que deben poder gozar de él todas las personas, independientemente de su nacionalidad, etc. Eso nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque nuestro catálogo de derechos constitucionales es aplicable, sobre todo en materia penal, digamos, a todas las personas que están en nuestro territorio, no a los ciudadanos, a los que entran en territorio mexicano están protegidos, y así lo dice la Constitución. Y así, sigue diciendo, al final dice, la garantía se infringe si a determinadas personas se les impide entablar una acción contra cualquier otra persona por razones tales como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición. Uno de los temas pendientes en nuestro sistema y que desafortunadamente no ha encontrado una solución efectiva y además ha sido invisibilizado es el tema de acceso a cortes y tribunales de migrantes, por ejemplo. Es muy difícil. Por su propia condición, es una población muy móvil. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Seguir su camino? ¿O después de una violación que se refleja en un delito que cometen en su contra, o digamos, una violación a sus derechos humanos, denunciarla, esperar a que ocurra el proceso penal, obtener justicia o como se llame? Es muy complicado. Hay gente que lo está tratando de hacer, hay mujeres, hay niños, hay que se quedan en el limbo porque no tienen este mismo acceso, aunque en el papel sí se los garantizamos. ¿Qué otro derecho? Pues el derecho a audiencia pública que ya mencionábamos aquí. Nada que no esté en nuestro sistema, ¿cierto? ¿Cuál es la regla? Pues la publicidad. Pero la publicidad tiene sus excepciones. Primero, ¿qué significa, si le quitamos lo público, qué es el derecho de audiencia? En juicio, ¿no? Perfecto. Pero el derecho agrega pública. ¿Cuándo no puede ser pública una audiencia? Por ejemplo,
por ejemplo. Exactamente. Entonces, esta misma observación que ya mencionaba reconoce eso. En principio, la publicidad. ¿Por qué? Porque garantiza transparencia de las actuaciones y constituye una garantía que va en interés de la persona, pero además de la sociedad. O sea, es una forma en que los actores de justicia nos rinden cuentas también a los ciudadanos. Saber qué es lo que pasa es importante. Y reconoce, por supuesto, las excepciones. Están excluidos los tribunales, o están facultados, para excluir al público o a parte del público de un juicio por consideraciones de moral, orden público, seguridad nacional, en una sociedad democrática. Ojo, no es lo mismo seguridad nacional que seguridad nacional en una sociedad democrática, ¿ok? O sea, sí queremos saber qué pasa en casos donde incluso haya temas de seguridad nacional. Puede ser que por la seguridad de alguien dentro de esa misma audiencia tenga que cerrarse, ¿ok? En la medida estrictamente necesaria, en la opinión del tribunal, en circunstancias especiales en que la publicidad pueda perjudicar los intereses de la justicia. Yo les pregunto una cosa, ¿publicidad es igual a grabar las audiencias? No. ¿Por qué no? Ok, pero si es pública, en principio cualquier tercero puede acudir, ¿cierto? Bueno, es que la publicidad se traduce en uno de los parámetros que tiene la misma sociedad para medir el actuar de sus autoridades. Exacto. Es el principal indicador. Exacto. Entonces, es muy importante porque hay algunas voces, y sobre todo ustedes conocerán, no quiero tocar temas sensibles, pero creo que todos supimos lo que pasó con Presunto Culpable, con la película. Entonces, a partir de esa película hubo muchas voces que decían es que hay que grabar las audiencias, ¿no? Pues, no necesariamente. Uno, en el sistema acusatorio se graban, y no es sostenible, les voy a decir, porque ¿qué vamos a hacer con todo eso? Además es muy caro. Ahora, ya lo estamos haciendo así, ¿no? Y es el gran pretexto para no iniciar porque es muy caro, ¿no? Hay que poner unas salas súper bonitas para grabar las audiencias, ¿no? Que además la calidad ni siquiera es tan buena, ojalá fueran en HD, pero pues, con trabajo se ven ahí. Pero bueno, ese es otro tema. No, el tema es ese, o sea, publicidad no es eso. Publicidad es poder ir a la audiencia cuando yo quiero, como ciudadano. Para la víctima, para la persona imputada, pues ahí puede haber algunas tensiones, ¿no? Ya lo decíamos, por cuestiones de identidad, algunos hechos, etcétera. Es un tema también muy pendiente en México, porque no tenemos realmente, y los tribunales no tienen muchos lineamientos para decir aquí sí, aquí no, aquí permito a los medios, aquí no los permito. Según mi experiencia, lo que yo he visto es que no se permite, por ejemplo, la entrada a medios con cámaras, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no puede estar el reportero ahí en la audiencia, ¿no? He visto y he tenido oportunidad de estar en otros países donde el juez decide. A veces hay casos de interés público donde con más razón aceptan a los medios con cámaras, ¿no? Estuve en una audiencia por casualidad en Chile de un caso muy famoso, le llamaban el caso Bombas, acusaban a una serie de jóvenes de un grupo anarquista de poner unas bombas en la ciudad. Y esa audiencia en particular estaba llena de medios, de cámaras, micrófonos, etcétera. El juez no tuvo ningún reparo en aceptarlos en la audiencia, y al final fue un caso bastante sonado porque absolvieron a todos los imputados. Entonces, eso puede ocurrir, ¿no? Pero quizá lo que sería interesante es que los tribunales también definieran ciertos lineamientos para esto. En otros países de tradición anglosajona sí se hace, ¿no? Y los jueces pueden decidir cuándo sí, cuándo no. Vimos el caso O.J. Simpson, ¿no? Todos lo vimos, pero no vemos otros casos, vemos como los dibujos, etcétera. Entonces eso también, pues hay que ponderarlo, digamos, pero es un derecho. Entonces es parte de esa ponderación con otros derechos que
los juzgadores tienen que hacer. ¿Ok? El tema de adolescentes, y no lo quiero dejar ir, porque es todo un tema. Por supuesto, quienes trabajan en justicia para adolescentes saben que el tema de confidencialidad es primordial y responde pues al interés superior del niño y a toda la serie de principios y derechos que regulan el sistema de justicia especializado. Pero hay voces, y la verdad es que después de escuchar esas voces y sobre todo después de ver unas audiencias adolescentes que eran privadas y que no les voy a contar por qué, pero que las vi, ¿no? Pienso que no necesariamente es tan bueno. Hay un juez, lo voy a decir, lo voy a balconear, porque creo que en realidad es una buena decisión la que él toma, desde mi perspectiva, un juez especializado en un estado del norte, en Mexicali específicamente, que él dice, o sea, si la publicidad es una forma de rendirle cuentas a la sociedad, ¿por qué no voy a abrir la audiencia para adolescentes? Entonces lo que él hace es que él en cada caso concreto decide si cierra la audiencia, cuando hay temas sexuales, por ejemplo, ¿no? Pero es un tema sujeto a discusión. Pero entonces podríamos entenderlo, la audiencia pública en dos vertientes, el derecho de la sociedad a ser informada y el derecho del inculpado a querer que se publique o no procedimiento. Eso es bien interesante lo que pregunta. Creo que sí se puede entender en esas dos vertientes, pero yo diría que no solamente de la persona imputada, sino de la víctima. O sea, el interés de la publicidad es de las dos partes. Entonces, aquí en particular yo diría que el juez pues, necesita preguntarle a ambas partes. En el caso de adolescentes en particular, ¿no? Que estén de acuerdo para abrir la audiencia. Creo que lo ha logrado, ¿no? Y es un buen referente. Hay cosas y hay cuestiones de la audiencia que lo dicen ahí. No es necesario cerrar toda la audiencia. Se puede cerrar una fase, por ejemplo, un testimonio, ¿no? Y esto lo acabo de ver, no sé si estén al tanto, de un corredor sudafricano que está en este momento siendo juzgado por el homicidio de su novia, que no tiene las dos piernas, ¿recuerdan? Es muy famoso por eso. Hubo una parte, el juez decidió, o es la juez creo, de la causa, decidió abrir el juicio a los medios, ¿no? Pero hubo una fase en particular donde se iba a hablar de cuestiones íntimas, no sexuales, sino, digamos, que podía afectar a la víctima, que en este caso era la mujer muerta, y digamos que protegieron también su imagen post-mortem, ¿no? Porque lo que iban a hacer es el testimonio experto de quien iba a describir las heridas que sufrió. Entonces, esa fase de la audiencia se cerró a los medios, no a los medios, ¿no? Sino, digamos, se les instruyó específicamente que no podían tomar video de esa fase y además que no podían tuitear nada de lo que escucharan durante la audiencia. Esa es una orden judicial y se tiene que cumplir. ¿Cómo le hacemos nosotros? Pues no lo hacemos, ¿no? Pero son cosas que se pueden hacer y que lo interesante sería ver si dentro de sus facultades como autoridades judiciales lo pueden hacer. Yo creo que sí. Y yo creo sobre todo que si empezamos a integrar toda esta serie de derechos, ¿no? Ponderarlos con otros, creo que podemos ejercer o tomar ese tipo de decisiones en el momento. Bueno, ¿qué otro derecho? El derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial. Adelante. Adelante. Creo que antes que eso, lo que se violenta es la igualdad de armas, porque no es posible escuchar a una parte sin la otra. Ese es un tema de debido proceso, sin duda, ¿no? Es que estamos acostumbrados a hacerlo. Y es que es muy común. Muy común. Claro. Sí, ahora,
Sin duda, sí, tiene que ver con la publicidad de las audiencias, ¿no? Pero yo creo que antes que eso está esta parte de, a ver, alguien está argumentando algo, pues que esté la otra parte, ¿no? ¿Se puede hacer en privado? Sí, pero que esté en las dos partes. Así como yo lo veo. Yo creo que ahí habría que realizar una vulneración de los derechos que tiene la víctima y el imputado y también el bien jurídico que pudiera afectarse al no declarar o limitar la publicidad de la audiencia. ¿Por qué? Porque hay que considerar también que al no hacerlo se puede afectar la dignidad de alguno de los intervinientes, ya sea víctima directa o víctima indirecta en el proceso. Entonces considero que ahí el juez sí tiene que tomar en consideración todas las circunstancias que rodean esa petición. Pero, o sea, ¿se refiere ya dentro del proceso a una petición de ser escuchado solo con el juez? Ajá, sí, ya dentro de la audiencia, dentro del proceso. Lo que pasa es que ya estamos en el proceso, ya rigen todos los principios, todo el debido proceso. Incluso antes no es correcto, ¿no? Más allá de que está regulado o no regulado, porque ya estamos en el proceso. Entonces ya no hay posibilidad de que se escuche a una sola de las partes. Yo sé, y esto lo sé porque también tengo colegas trabajando en el Poder Judicial de alguna manera, y es una duda siempre que sale, ¿no? Bueno, ¿cómo le hacen, no? Entonces, hay mucha gente que me ha dicho, o sea, yo solo escucho, ¿no? Eso no quiere decir que voy a fallar de una u otra manera, ¿no? Yo solo escucho, pero creo, y sinceramente sí, mi opinión en este sentido muy particular, es que tenemos que quitarnos ese vicio en el sistema. Es un vicio. No debemos hacer eso, ¿no? Una cosa es encontrarse al juez en la calle y en el café y hacerle plática, ¿no? Y otra cosa es discutir el caso. Hay principios que ya rigen para eso y sobre todo que tienen que ver con derechos tanto de la víctima como de la persona imputada. Sí, porque por ejemplo aquí en este caso me refería a otro supone un delito de índole sexual, tenemos parámetros que establecen que este supuesto precisamente se tiene que limitar la publicidad de la audiencia, ¿por qué? Porque se afecta la dignidad de la víctima. No, estoy de acuerdo en el tema de la publicidad. Eso no quiere decir que se excluya la defensa de la audiencia. Sí. No, de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Como les decía, hay casos en donde, pues, por la imagen, de digamos, la intimidad de las personas, ¿no? Cuyos derechos están en juego dentro del proceso, es válido cerrar las audiencias. Por eso les digo, o sea, tenemos que generar como, estar muy al tanto de esto, ¿no? De ejemplos comparados incluso, para saber qué podemos hacer en ciertos casos, ¿no? Pero entiendo esto que se Sí. habla del alegato de oreja. Si se entiende como una práctica indebida, yo me remonto un tanto a lo que era la justicia de barandilla, que en algunos lugares los conocían los jueces municipales, era una justicia que funcionaba. Muchas veces los interesados lo que intentan es ser escuchados, no que se prejuzgue o se discuta unilateralmente, digamos, sin la presencia de la otra parte, el asunto, pero sí el tener la convicción de que el juzgador sabe perfectamente cuál es su sentir del proceso y ser escuchado. De no adoptar esta medida, entonces hasta dónde podría o no ser procedente una queja ante un consejo de la judicatura, porque no, como funcionario público, no me atiende. No, entiendo perfectamente esto. Creo que entraría dentro de un derecho general de petición incluso, ¿no? Pensemos en eso. Pero yo creo que cuando hablamos del tema del proceso penal y en particular debido proceso, muchas de las cosas que estamos reformando tienen que ver con eso. Creo que parte del problema que tenemos en este tipo de administración de justicia, la justicia municipal, la justicia del sistema mixto, etcétera, es que lo que tenemos por escrito no nos dice necesariamente lo que está pasando, ¿no? No estamos viendo a las personas. Eso es lo bueno de la publicidad y de la oralidad también. Pero además, maestro, en el sistema tradicional o en el sistema mixto, era muy común que las partes acudieran solo una de ellas ante la autoridad, porque era la posibilidad que tenían de hacer oralmente sus alegatos. En el nuevo sistema ya no, porque en el mismo sistema todo es oral, las partes se dirigen directamente a los juzgadores y además la propia dinámica del staff de jueces, juez de control no puede hacer jamás el mismo que el juez de oralidad. Entonces, la dinámica ya no permite que vayan las partes y
Ya lo pones en igualdad en el momento de las audiencias. Que eso es lo importante del principio de inmediación, por ejemplo, ¿no? Ver, ¿no? Ver así con todos los sentidos lo que está pasando. Creo que con eso contrarrestamos esa práctica. Si me permite un segundo y solo para atender el punto que estaba mencionando sobre que pueden estar las dos partes y pueden finalmente no, digamos, no a un arreglo en la decisión del juez. Pero lo que sí creo es que, digamos, ese sería un antecedente de los medios alternativos de solución de conflictos, ¿no? Entonces ya tenemos otras cosas para atender estas prácticas y entonces dejarle hacer al juez lo que tiene que hacer, ¿no? Adelante. Sí, coincido con lo que usted comenta. Precisamente ante un juez de control o ante un plenario, tribunal oral, las partes tienen su derecho a contradecir. Que tú digas, el otro tiene derecho a escuchar y después responder. Entonces de ahí ya no hay necesidad de acudir en lo oscurito ante el juez, porque finalmente todo es público y ahí tendremos que hacerlo valer en el desarrollo de las demás audiencias. En el caso, por ejemplo, para resolver un recurso de apelación en el Estado de México, también el sistema de acusatorio, ahí sí limitan la normatividad que el magistrado puede escuchar alguna de las partes. Claro. Y dice, no es que le niegues ese derecho que es de ser escuchado, ¿no? Por supuesto que no, pero te dice, si insistes, vamos a llamar a la otra parte para que así nos escuchemos. Entonces vemos ahí que sí hay ciertos parámetros, la normatividad los va estableciendo. En segunda instancia dice, sí te escucho, pero vamos a citar a la otra parte. Ajá. Claro. Entonces así como que, no como, sino que se da transparencia al actuar de la autoridad judicial. Claro, claro, adelante. Yo nada más quería agregar que, como hemos visto a lo largo de este curso, no podemos privilegiar un principio violando otro. Entonces no pudiésemos privilegiar el principio de audiencia violando el principio de igualdad de las partes. Nos podemos acoger a un principio que genere mayores beneficios, pero no violando otro. Entonces yo creo que lo que comenta el compañero es adecuado, ante la insistencia de una de las partes, podemos escucharlo, pero con la presencia de la otra para privilegiar precisamente este principio de igualdad. Sí, claro, y lo que les mencionaba al principio, ¿no? Estamos en una evolución. O sea, el cambio de sistema no es porque el sistema acusatorio sea una panacea, tampoco. O sea, el sistema depende de que existan personas capacitadas, que sepan, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos tanto que saber, que sepamos todo eso. Entonces, estamos en desarrollo y este desarrollo pues lo van a tener que hacer ustedes. Así que ahí vamos, ahí vamos. La Corte ha hecho muy buen trabajo en los últimos tiempos, muy polémicos también, pero ha hecho un trabajo que si ustedes lo comparan con otros tribunales internacionales, otras cortes constitucionales, ahí van haciendo su trabajo. Lo complicado de estas resoluciones que ha tomado es que no logran todavía permear hacia, sobre todo, los tribunales locales. Todavía es muy difícil jalar esas decisiones a cuestiones prácticas, no porque no sepan, digamos, qué criterios judiciales son aplicables, etcétera, solo porque en cuestiones de práctica todavía nos jala el sistema mixto, ¿no? Hay muchas cosas que no nos hemos podido quitar de encima, incluso en el sistema acusatorio, y que pues tenemos que ir resolviendo paso a paso, quizá a través del litigio, quizá a través de las decisiones judiciales en consecuencia, etcétera. Pero bueno, vamos a seguir adelante con estos, nada más para que veamos. Ustedes se lo deben de saber, ¿no? Pues el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial. ¿Les queda claro? Competencia, independencia, interna, externa, digamos, ustedes también como juzgadores o como miembros de los poderes judiciales tienen una serie de derechos que garanticen esa independencia, por ejemplo, y incluso la imparcialidad, aunque la imparcialidad es otra, digamos, aquí como está definido en un caso en particular de la Corte Interamericana que dice: la imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia, ¿no? Yo diría, incluso en los alegatos de oreja, creo que estamos
violando este principio de imparcialidad, ¿no? Este derecho. Sin pretender polemizar, pero no es que... No, mejor sí, polemice. Es que en el alegato de Oreja no se va a estar anticipando una decisión. Totalmente de acuerdo. No se está limitando el derecho de la otra parte a ejercer la misma posibilidad. Claro. Y esta no está condicionada a que estén los dos juntos. El juzgador se presume que es un tercero imparcial. Si por la desconfianza necesito al testigo del otro para que vean que no arreglo nada en lo oscurito, hay de aquel que se queje de sus propias prácticas. No. Yo presumo que todos son juzgadores probos y que no requieren de un testigo que avale que está haciendo bien las cosas. Es un funcionario público que por su sola investidura me debe garantizar su correcto actuar. ¿Sí? Entonces creo yo que con el hecho de tener un acercamiento con las partes se cumple a cabalidad el principio de inmediatez, el saber a quién estoy juzgando y de los dos lados, víctima e inculpado. Y creo que así puede uno normarse un mejor criterio. No, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si las dos partes tienen esa posibilidad, pues ¿para qué necesitamos el argumento de Oreja, no? Mejor que se enfrenten en el juicio. Yo creo, o sea, adelante, por favor. Sí, respecto a eso, no violentando los derechos de las partes, ok, todos los comentarios, ¿no? Pero tendríamos que tener en cuenta la actuación del juez. Entonces, también como juzgador, se tiene que proteger la legitimación de la resolución. Entonces, a veces, definitivamente es auténtica, es de acuerdo a derecho, de acuerdo a las constancias de autos, pero a veces solamente por un detalle, que atendiste a una persona y a la otra no, empieza a deslegitimar el sentido de la resolución. Y empieza a decir sí, porque él fue a hablar, porque le dijo, porque y puede ser terrible para la carrera judicial de un juzgador. Entonces, también por esa parte, yo creo que como juzgadores, para cuidar la legitimidad del sentido de la resolución y también de la carrera propiamente, precisamente por la probidad y la imparcialidad que prima a todos los juzgadores, que cabía cuidar ese detalle. Yo creo que ese es un punto bien interesante. Ahora, yo creo también, y digamos, para irme un poquito del otro lado, al final del día, ¿qué tienen ustedes? La resolución, que debe estar fundada y motivada, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es la defensa, pero creo que el tema de legitimación es bien importante por una razón muy, digamos, teórica, ¿no? O sea, el Poder Judicial en algún sector de los teóricos constitucionales lo ven como un órgano deslegitimado porque no son elegidos popularmente. Entonces, digamos, es un sector de la doctrina, ¿no? Hay muchas discusiones, pero creo que es un punto importante también, ¿no? Y cómo se gana legitimidad a través de las resoluciones, ¿no? Bueno, independencia, ustedes saben, hay una independencia externa, una independencia interna, ¿no? Y eso es muy importante también que se garantice dentro de los propios ordenamientos que establecen pues las reglas de actuar del mismo Poder Judicial. Y competente, bueno, el parte del debido proceso es ser juzgado por un tribunal previamente establecido por la ley. Así dicen todas y cada una de las disposiciones que regulan el debido proceso. Nuestra propia Constitución también. Adelante. Ahí se refiere solo a la competencia legal o la competencia de la circunscripción territorial o a la competencia con base a habilidades, adiestramiento. No, a lo primero se refiere a este derecho. Ahora, creo que parte de, digamos, de todo este derecho es también encontrarnos con funcionarios judiciales debidamente preparados, ¿no? Eso es muy importante y tiene que estar dentro de las reglas de funcionamiento de los poderes judiciales su capacitación continua, por ejemplo, ¿no? Como ustedes aquí están. Adelante. Un gran cuestionamiento personal, ¿no?, respecto a la imparcialidad. El sistema acusatorio, o al menos lo que hemos aprendido en las capacitaciones que nos han dado el Estado, nos presenta un juez que, aunque está ahí como protagonista, no puede intervenir porque hay un control horizontal estricto de las partes. Pero a su vez, en términos de toda esta reforma constitucional y en términos de las obligaciones que asisten al juzgador del artículo primero, prácticamente es garante de los derechos
de todas las partes del proceso. Ahora, ¿qué pasa con esa figura del juzgador de ese sistema acusatorio y mi obligación como juez de garantizar los derechos de las personas dentro del proceso? Si yo advierto que en el debate, en el proceso, en el juicio, en el etapa intermedia, en lo que fuera, se están violentando manifiestamente algún derecho procesal o algo de alguna de las partes, ¿no puedo intervenir porque voy a ser juzgado de imparcial? ¿O cómo va? Es todo un tema, pero es todo un tema, ¿eh? Se ha interpretado en nuestro país de manera muy estricta, ¿no? E incluso por los mismos jueces. Es decir, yo soy el árbitro, ¿no? A ver, adelante. Vamos a ver qué opiniones hay. Yo pienso que en el sistema acusatorio, conforme al principio de inmediatez, el juez sí debe abundar ciertos puntos y ser el director del proceso. O sea, sí debe dirigir el proceso y debe de ver algunos puntos que son importantes que deben de quedar claros, ¿sí? Algunas indagatorias, algunas preguntas precisas que pueden llegar a darte el resultado, o sea, algunas situaciones que no quedan muy claras, pero que sí te pueden decir cuál es la verdad de los hechos, ir concatenando la verdad entre las dos partes, irla corroborando, ir haciendo algunas preguntas muy precisas que yo creo que sí son muy viables en el sistema del acusatorio y que sea el sistema oral. Yo creo que es muy importante la presencia, más que el juez está dejando que pasen cosas y que las partes se estén despedazando solas, ¿no? Sino que el juez debe ir dirigiendo. Sí, adelante, por favor. Sí, en los comentarios que hacía la compañera juez, bueno, la compañera, me llama la atención cuando comenta que se están presentando ciertas violaciones o violan derechos, dice ella. El juez es lo comentaba el compañero, es el director del proceso. Le corresponde a él dirigirlo y si observa alguna situación que afecta a alguna de las partes, tiene que llamar la atención, principalmente. Ahora, las partes tienen que conducirse de acuerdo al principio de lealtad. Entonces, no pueden asumir ese actuar, ¿no? Y vamos viendo que se está construyendo y sobre la marcha se va haciendo. Las partes, los abogados, tienen ya otra cultura y están actuando de diferente manera. Claro, yo les diría, es todo un tema, lo digo porque hay muchas situaciones, por ejemplo, el sistema acusatorio establece ya el principio de la defensa técnica, ¿no? Entonces, de entrada ahí estamos asumiendo que quien va a ejercer la defensa está debidamente preparado para hacerlo. Evidentemente, en el tránsito de sistema no ha sido siempre así, y en particular han sido los abogados privados los que han tenido bastantes deficiencias para enfrentar el sistema acusatorio. Lo que yo he visto, que eso sí les puedo platicar, y además, bueno, en mi contacto con jueces del sistema acusatorio, es que un tema bien importante es que el juez de control no es el mismo que el juez del juicio oral. Entonces, el juez de control sí tiene una mayor capacidad, yo no diría de intervenir de manera vertical en el proceso, solo de facilitar el debate. ¿Por qué? Porque los jueces trabajan, como es un sistema oral, ojo, y lo que se dice en la audiencia es lo que vale, no lo que está escrito, lo que se dice en la audiencia. Él tiene que tomar decisiones con base en eso. Y las decisiones se toman, las mejores decisiones, con información de calidad. Si el juez no tiene esa información, muy difícilmente va a tomar una decisión idónea. Ahora, hay que verlo, porque es caso por caso. No es lo mismo que un ministerio público no pruebe la necesidad de cautela en un caso de una medida cautelar, a decirle, oiga, acláreme ese punto, ¿no? O sea, si no lo probó, no lo probó, y si no dio información suficiente, ni modo. Pero lo que he visto, que les decía con respecto a la defensa, es que los jueces, cuando ven que el abogado está haciendo muy mal su trabajo y está poniendo en juego los derechos de la persona imputada, declaran abandonada la defensa. De hecho, eso lo retoma el Código Nacional y dice que los jueces pueden declarar, pueden instar a la persona imputada
a que cambie de defensor. Pero sí lo han hecho, es decir, sí ha habido hasta este momento ese control vertical para decir, ¿sabe qué, abogado? Salga por favor, en ese momento le designan un defensor público y se suspende la audiencia para que el defensor conozca el caso, ¿no? Es todo un tema, y los mismos jueces se preguntan si realmente pueden hacer eso, pero son jueces de control y también les llamamos de garantías, ¿no? O sea, es la fase previa al juicio donde hay mucho en juego, casi nada llega al juicio oral además, entonces mucho se va a resolver en esta fase de debido proceso, ¿ok? ¿Qué otro derecho? Pues la presunción de inocencia que tanto hablamos, ¿no? Este también texto es de la observación general, de la número 32 del Comité de Derechos Humanos. Y esta observación retoma algo que ya decía un caso de hace muchos años, que era el caso Gridin sobre, por ejemplo, la presunción de inocencia como regla de trato. La presunción de inocencia tiene dos vertientes generales. Una, que como regla probatoria, digamos, por un lado, exige que el Estado pruebe, ¿no? La carga de la prueba la tiene el Estado, y como regla probatoria también, algunos textos indican que también, digamos, aplica en el momento de la sentencia cuando se hace la valoración de las pruebas, en el sentido de que si no se prueba, más allá de toda duda razonable, hay que absolver. Ahí está la presunción de inocencia también. Y como regla de trato, o sea, todos y cada uno de los involucrados no puede manifestar o hacer expresiones de culpabilidad, incluyendo a terceros, periodistas, ciudadanos, etcétera. Es muy complicado, pero digamos, todos estamos obligados a respetar la presunción de inocencia como regla de trato. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Está obligado por la presunción de inocencia como regla de trato? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí. Si la persona de inocencia no se rompe porque hay una sentencia firme, pues es desde el mismo momento que eres presunto. Yo creo que es lo más importante. Yo pienso que eso, la presunción de inocencia sobre todo nos llega aquí en México mucho, porque si yo creo que tú eres culpable, yo tengo la autoridad para incomunicarte, sacarte la verdad de cualquier forma, hacer todo lo posible porque me firmes una confesión, y voy a hacer todo lo posible por achacarte el delito más grave. O sea, no voy a analizar, yo ya sobre ti, y cuidado, porque yo pienso, bueno, en mis experiencias que tuve en materia penal, de la confesión se agarraban para la sentencia, o sea, era la prueba madre. Sí, digo, creo que eso poco a poco igual lo hemos ido contrarrestando, pero digamos que ese principio de buena fe como que era un principio así en el papel, ¿verdad?, del Ministerio Público. Ah, ya quería decir algo. Sí, buenas tardes. Yo considero que sí debe el juez siempre respetar el principio de presunción de inocencia, sobre todo en estos tiempos, con estos cambios que están habiendo. Y precisamente por ello es que hay que tener a la prisión preventiva como última opción, Claro, ¿no? pero ¿y el Ministerio Público está obligado como regla de trato? Porque ya sabemos que pues tiene la carga probatoria, etcétera. Sí, yo creo que sí también está obligado. Pero aún y cuando el Ministerio Público no cumpliera con esta obligación, es ahí donde le corresponde al juez actuar. Quizá, adelante, por favor. Yo creo que lo que hemos visto es que algo que duele a la sociedad es la impunidad. Impunidad es que se sancione a alguien inocente o que se deje libre a alguien culpable. De ahí que estriba a todos los actores procesales la obligación de acreditar la verdad real, entonces, incluido el Ministerio Público. Y si ve que a pesar de todo su esfuerzo inicial de tal vez acreditar un hecho, y no solo por quitarse números en sus estadísticas, ve que no
no coincide con la realidad y aún va a quedar un hecho sin probar, su obligación es así declararlo. Sí, miren, es todo un tema. Quizá a lo mejor podríamos empezar a pensar en dónde. El Ministerio Público como parte tiene un interés, claro, ¿no? Les cuento una anécdota en unos talleres que tuvimos hace poco, de hecho de donde salen los videos que les voy a mostrar. Tuvimos algunas de las anécdotas que se compartieron fueron que, por ejemplo, en una audiencia, una audiencia del sistema acusatorio, el Ministerio Público empezó a formular la acusación y en ese momento la defensa objetó. Dijo, objeción. Entonces el juez dijo, esa fase realmente es nada más de conocimiento, ¿no? Dijo, objeción. Y el juez dijo, bueno, a ver, argumente. Está violando la presunción de inocencia. Pues estoy acusando, ¿no? Sí, para el Ministerio Público como parte. Es su interés. Entonces, en ese sentido, digamos que no estaría obligado como regla de trato dentro del proceso. Ahora, no es lo mismo, y eso obviamente lo podemos discutir, a que la Procuraduría violenta esta regla con la presentación de personas. No es lo mismo. Ahí sí hay una violación de la presunción de inocencia. ¿Qué pasó con el caso de Florence Cassés? La presentación en medios, aunque no fue propiamente la Procuraduría, sino la Policía Federal, si no me equivoco, AFI en ese tiempo, ¿qué dijo la Corte? Genera un efecto corruptor, ¿no? O sea, sí tiene impacto la violación de la presunción de inocencia como regla de trato. Entonces, es bien importante que lo tengamos en mente siempre, porque también es parte de esta labor efectivamente del juez, ¿no? De ver en qué momento se está violando, en qué momento no. Y como regla de trato es bien difícil verlo. Es bien difícil. No en todas las situaciones es tan claro. ¿Qué otro derecho? Pues ser notificado de los cargos imputados, y en general se habla de que sea sin demora. Es un tema que lo tenemos siempre como muy presente. ¿Y qué es lo que nos dice el Ministerio Público cuando, qué es lo primero que hace el Ministerio Público cuando una persona llega con él? Le lee los derechos, ¿no? Eso dicen. Ya le leí sus derechos. Ahora la policía, no, si no todas, por lo menos la federal sí, carga con su cartita de derechos, que es como de 3 kilómetros, se tarda 1 hora en leérselos, y quién sabe si la persona entendió, ¿no? Y luego entonces llegamos con los defensores y les decimos, oye, ¿le explicaste los derechos a la persona? Sí, sí, se los leí. Pues sí, pero ¿te entendió? Bueno, se los leí, ¿no? Entonces, es un derecho que parece algo bien simple, ¿no? Hay toda una fase en el sistema acusatorio de formulación de imputación, ¿no? Le informo dentro de la audiencia. Y en la audiencia dicen que con base en los artículos, bla, 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 cometió el delito, bla, 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 bla. Y entonces, ¿y eso qué? Es un gran tema, ¿eh? Para efectos de defensa adecuada, es bien importante que las personas sepan, primero, que tienen derecho a un abogado y que lo pueden llamar. Y a veces no está tan claro. Parecería que sí, ¿eh? ¿Qué pasa en nuestro sistema? Que de alguna manera hemos atendido a eso, porque en el momento en que la persona es llevada al Ministerio Público, si es sistema mixto, ahí está el defensor, ¿no? Porque es el adscrito. Si es el sistema acusatorio, pues de buena onda, como todos son amigos, a todos los capacitaron juntos y así, pues llaman al defensor, ¿no? Y los sistemas más avanzados, o sea, como en el norte, que tienen dinero, entonces tienen su sistema de internet, y cuando llega la persona detenida al Ministerio Público, le salta una alerta a los defensores, ¿no? Que tienen que ir. Que vayan es otra cosa, pero eso es otro tema, ¿no? Pero es importante, o sea, digamos, en la práctica estos derechos son importantes. Entonces, piénsenlo, ¿no? Porque igual los jueces preguntan, oiga, ¿le comunicaron sus derechos? Sí. Entonces voltean a ver al abogado, y el abogado apenas le preguntó su nombre, ¿no? Entonces, sí, tú di que sí. Así, se los prometo, lo he visto en las audiencias. Entonces, una vez estuve en una audiencia que llega el abogado tarde, ¿no? O sea, todo mal. Y entonces le están explicando a la persona que tiene derecho a declarar o a
guardar silencio y bla, 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 le explica al juez. El juez lo estaba haciendo de manera pues, muy correcta, ¿no? O sea, me está entendiendo, sabe qué es lo que puede hacer, sabe qué no es... A ver, consúltelo con su abogado. Entonces el imputado voltea así como, ¿qué hago, no? Y el abogado le dice, pues lo que tú decidas. ¿Cómo? Entonces volteó el imputado y dijo, pues declaro. O sea, miren, tienen sentido estas cosas. O sea, de verdad, cuando uno empieza a ver prácticas que no, es que como que eso no está muy bien, ¿no? Al final la verdad es que su declaración no tuvo muchas consecuencias, pero la verdad, o sea, esas cosas no deben pasar. No, punto. Defensa adecuada, derecho a la información, etcétera. El derecho a contar con un intérprete y traductor, que se entiende dentro del mismo derecho de información, ¿ok? Están ligados necesariamente. Ahora, hay, por ejemplo, y ustedes conocen los protocolos, ¿no? El protocolo para personas indígenas que emitió la Corte, etcétera. Tiene que no entender español o tiene que decidir que le comuniquen todo lo que pasa en el juicio en el idioma de su preferencia. ¿Cuál es el estándar? Que no entienda o que prefiera otra lengua, que sea su lengua materna, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Porque no es para personas indígenas nada más, también es para personas extranjeras. ¿Hay algún estándar en eso? ¿Algo que recuerden? Esto es bien importante, porque este derecho para poblaciones indígenas, por ejemplo, se refleja desde fases muy, muy tempranas, desde la misma entrevista con el defensor, no solo en el proceso ya como tal, ¿no? Sino desde el momento en que es detenido, por ejemplo. ¿Cómo le explicamos esa carta de derechos de 3 kilómetros que trae la policía? ¿En qué idioma? ¿Tenemos que, o la policía va a llamar a un intérprete en ese momento? ¿Cómo atendemos ese derecho desde esa fase? En otros países, sistemas comparados, sobre todo pues en los que suelen tener muchas minorías raciales o étnicas, y por ejemplo en la Unión Europea, que pues también reconocen como muchos idiomas, lo que han hecho en varios países es enseñarle esa cartita, que es muy simple, o antes de enseñarle la cartita, que la van a traer en todos los idiomas, le enseñan como, digamos, textos de diferentes lenguas. Y entonces la persona señala cuál es la que entiende, o en cuál va a entender mejor, digamos. Y entonces ya ahí le leen o le dan una carta de derechos. El policía no va a saber 13 idiomas, o 2, ¿no? Pero es importante que estén atentos a esto. O sea, si somos un país diverso, en el norte a lo mejor no, como que no le prestan mucho sentido, pero en Chihuahua tiene una población indígena fuerte, Sonora, o sea, muchos estados, y el sur no se diga. Entonces sí es relevante este derecho en términos muy prácticos desde la detención material, no solo la puesta a disposición, no solo la entrevista con el defensor, no solo el proceso judicializado, digamos, ya cuando llevan a la persona ante el juez. Esto es bien importante, ¿no? El derecho de ser juzgado sin dilaciones, el tema del plazo razonable. Obviamente este es un tema muy subjetivo, ¿no? Así lo reconocen también diferentes disposiciones, la Observación General 32, casos de la Corte Interamericana, etcétera, que nos dicen, pues depende, ¿no? Depende de la complejidad del caso, la conducta del acusado, la manera como las autoridades administrativas y judiciales hayan abordado el asunto, etcétera. Lo que sí sabemos es que tenemos plazos. ¿De cuánto es el plazo? ¿Cuáles son nuestros plazos, por ejemplo, para juzgar a una persona? ¿Qué dice la Constitución? 4 meses o un año, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, en tema de prisión preventiva, la Constitución establece un plazo máximo de 2 años, ¿cierto? Pero todos los sistemas acusatorios ahora establecen que se debe juzgar a las personas en máximo 1 año, entonces son más garantistas.
¿qué ha pasado? Hay casos en los que bueno, específicamente el caso de Chihuahua, que desafortunadamente sufrió una serie de reformas por casos que todos ustedes conocen, que lo que hacía es que si la persona era absuelta, lo cual era muy raro, en primera instancia, no salía libre, la dejaban en prisión hasta que se resolviera la segunda instancia, ¿no? Cosas de ese estilo. Y hay como un caso que fue muy sonado porque lo resolvió la Corte recientemente, el caso de Israel Arzate, que tiene que ver con el plazo. Les fueron todos los plazos para juzgarlo y lo que hicieron fue, te dejo en libertad, pero en arraigo domiciliario. Entonces, o sea, ahí estuvo 4 años en proceso, de los cuales 2 estuvo en arraigo domiciliario, sin poder salir, o sea, sin modalidades, arraigo domiciliario. Entonces, eso no es plazo razonable de ningún tipo, entre otras muchas cosas que no debieron haber pasado, que por eso salió. Derecho de no autoincriminación y derecho a guardar silencio. O sea, el derecho a guardar silencio viene del derecho de no autoincriminación, ¿cierto? No son lo mismo, ¿no? Pero están muy conectados. Y este derecho, digamos, es una salvaguardia que debe interpretarse en el sentido de que no debe ejercerse presión física o psicológica directa o indirecta alguna sobre los acusados por parte de las autoridades investigadoras con miras a que se confiesen culpables. Hay un libro que seguramente conocen, de Ferraioli, el de Derecho y Razón, y él dice algo bien interesante con respecto a los interrogatorios, ¿no? O sea, los interrogatorios, en el caso de las personas y con relación a este derecho, pues si la persona habla, si la persona dice algo, es para su beneficio, ¿no? Los interrogatorios afectan, ¿no?, a la persona porque puede pasar mucho tiempo, están en una situación de tensión, etcétera. Entonces, si la persona decide declarar, normalmente es porque hay algo que le beneficia. Entonces, este derecho es fundamental para preservar, pues está directamente relacionado también con el tema de presunción de inocencia, con garantías de debida del derecho a la defensa adecuada, que es el que sigue, ¿no? Y aquí van a ver pues muchos derechos que se repiten. ¿Por qué? Porque la defensa adecuada depende de muchas cosas. Depende de que la persona cuente con información, la persona y su abogado. O sea, de entrada, la precondición es que la persona tiene un abogado. En nuestro sistema, hay sistemas donde se puede renunciar. Esta es una de las garantías irrenunciables en nuestro sistema jurídico. No hay de que te grabo y me dices que no quieres abogado, nada. Te designo abogado y en ese sentido somos uno de los países con un estándar o el estándar más alto, incluso a nivel mundial, porque de verdad esta es renunciable, muchos países lo admiten. ¿Qué pasa? Para contar con información, ¿desde dónde? Desde la fase de investigación, Y eso es bien importante porque en la práctica, si alguien quienes sean del sistema mixto se darán cuenta que el acceso, por ejemplo, a la averiguación previa es así como que depende, ¿no? Si el Ministerio Público está de buenas, a lo mejor le da acceso, pero no hay reglas. A veces le sacan copias, hay abogados que conozco que se han amparado para obtener copias, o sea, tienen que llegar a ese punto para lograr eso. Es desde ahí, ¿no? El derecho a contar con información es desde ahí. Ya lo dije, a contar con un abogado público, privado, también tenemos uno de los estándares más altos de defensa pública, porque sin importar la condición económica de la persona, tiene derecho a un defensor público. En muchos otros países, primero un estudio socioeconómico y luego vemos si tienes derecho a un defensor público. Y si no, pues pagas de acuerdo a tus condiciones. Aquí no. Y eso, por ejemplo, en el sistema acusatorio ha pasado mucho. No lo del sistema, el estudio socioeconómico, sino que defienden a todas las personas porque son los mejor preparados. Entonces, tienen una carga de trabajo inmensa. Su carga de trabajo sobrepasa el 90%. Es muy grave y además hay estados que tienen 9 defensores para todos el estado. Así que ahí les aviso. Perdón,
regresando un poco, Adelante. el derecho a contar con el tiempo Claro. y los medios necesarios para preparar la defensa. ¿Esta estaría por encima del derecho al plazo para ser juzgado? Ese es todo un tema porque nuestra Constitución nos dice que sí, en principio, pero los plazos en los sistemas y en el acusatorio en particular, porque en el mixto no es así. En el mixto lo que pasa es que se ha prestado a vicios de muchos abogados desafortunadamente, ¿no? Para prácticas dilatorias del mismo abogado defensor. Entonces, sí, digamos, el estándar constitucional sí nos dice que puede prevalecer, pero en el sistema acusatorio realmente no pasa porque hay plazos establecidos. Entonces, en la práctica esa disposición no está funcionando, a menos que en el Estado de México me digan que es lo contrario, pero según yo no, porque sí hay plazos. Entonces, y eso sí se me pasó, pero lo mismo tiene que ver con información, con el tiempo y medios necesarios. Medios, pues, ¿qué tengo? La información que me tiene que dar el Ministerio Público, más la que yo produzca como defensa. Tampoco un buen defensor tiene que producir su propia información. Derecho de confidencialidad sobre las comunicaciones con el defensor. Esto es bien importante, fíjense, en materia federal, según me dicen los abogados litigantes, en los reclusorios federales, hay como unos cristales, ¿no? No, dicen, yo tengo que gritar para que me escuche la persona. Y todos mis documentos, los que yo le mando, para que los lea, pasan por un filtro. Ahí no se cumple, ¿eh? Lo que pasa es que no vemos ese sistema, como estamos acostumbrados a ver más los locales, a ver qué pasa, pero el federal luego se nos escapa y hay muchos de estos derechos en juego, sobre todo de las personas privadas de libertad. La rejilla de prácticas no se diga. O sea, es un atentado a la presunción de inocencia, a la comunicación. Aquí en el DF las personas no tienen ni una silla. La silla, si alguien quiere una silla, creo que la rentan, ¿eh? A mí me han contado, yo no litigo, a mí me han contado que la rentan. Yo no sé, eso no me consta, la verdad. Derecho a estar presente en el juicio, participar en él, por supuesto. Derecho a decisiones fundadas y motivadas, a un recurso efectivo. También, igualdad de armas, que tiene que ver con el principio de contradicción. Derecho a contar con un defensor en la fase de ejecución. El debido proceso se extiende a la fase de ejecución. Tuvimos una reforma, la misma reforma de 2008, que decía que a partir del 2011 todos los estados tenían que contar con jueces de ejecución. ¿Qué pasa? Que es muy diverso. Digamos, muchos estados sí lo han hecho, han establecido jueces especializados en esto, otros no, digamos, no necesariamente dentro de su mismo rol de jueces, señalan, ¿no?, a jueces que van a atender esa fase de ejecución y pues finalmente cada estado ha decidido, pero todavía no queda muy claro qué se tiene que hacer, ¿eh? Hay reglas que no están completas, según la teoría, pues tendrían que, por ejemplo, los jueces determinar o resolver conflictos entre la autoridad penitenciaria y las personas privadas de libertad. ¿Qué pasa? Que en algunos estados o entidades como el DF, esa facultad no está en la ley. Eso no lo pueden hacer. Entonces, cada estado ha decidido regularlo como quiere. Así que otros, por ejemplo, aquí en el mismo DF, y perdón por los que ejercen aquí, pero el tribunal tiene 4 jueces de ejecución para una población de 40,000 personas. Ustedes díganme si se van a dar abasto con eso, ¿no? O sea, ¿qué juez puede hacer algo con semejante población? El derecho a un recurso efectivo, que también se entiende como un derecho de debido proceso. ¿Qué pasa? Esta es, creo que, una de las grandes preocupaciones de los derechos de las víctimas. Y antes de discutir este tema, que podemos tomar unos minutos de lo próximo, ¿no?, antes de los casos prácticos y después del descanso, para los que ya quieren un descanso, les voy a pasar un video, es de estos videos inéditos que les comentaba, sobre el tema de las víctimas en el marco del sistema interamericano. Está, como les comentaba, apenas pasó por la primera edición, espero que sea más o menos claro, todavía nos falta como, sobre todo, darle brillo, y vamos a ver si algo de esto nos sirve para esta sesión.
esta idea del resurgimiento de la víctima, que quizás es un poco exagerada, pero pretende significar este proceso, digamos, de que la víctima estaba ausente, estaba relegada en el proceso penal. De hecho, desde el origen de los sistemas penales modernos, que se remonta, digamos, al siglo XIII, comienza con la expropiación del conflicto de la víctima. El Estado le saca el conflicto a la víctima y subordina el interés de la víctima al interés estatal en perseguir los delitos y ejercer el monopolio de la fuerza. Esto se mantiene, digamos, a lo largo de los siglos y hasta tiempos muy recientes, pero más o menos podríamos decir para la década del 70, a principios de los 80, se produce este proceso que se denomina resurgimiento de la víctima. Y esto tiene que ver básicamente con un proceso, digamos, histórico, que es la crisis del estado de bienestar y la crisis de los paradigmas sobre la política criminal que venían hasta ese momento, y con el surgimiento y la fuerte, digamos, presencia en el debate político del discurso de la seguridad ciudadana. Un sector de la criminología crítica, que se lo conoce como el realismo de izquierda, se empieza a reflexionar sobre la víctima, y lo que se plantea de este sector es que el delito también afecta, y afecta mucho, sobre todo a las clases trabajadoras, que son las que son más victimizadas porque tienen menos protección del Estado y de la policía, y también sufren, digamos, victimización por parte de la policía. Y se va a traducir en reformas en algunos países de Europa, por ejemplo, sobre la policía, sobre la administración de justicia, surgimientos de oficinas de atención a la víctima, etc. El otro elemento, digamos, de contexto que quería mencionar es justamente la trágica experiencia del terrorismo de Estado que sufrieron la mayoría de los países de la región en la década del 70. La jurisprudencia de la Corte Interamericana fue impulsada en buena medida por víctimas de la dictadura en el momento en que se estaba discutiendo el papel de la víctima en el proceso penal. La Corte hizo una interpretación progresiva, digamos, de la Convención para garantizar el acceso de las víctimas al proceso penal, fundamentalmente para proteger tres derechos fundamentales que la Corte le reconoce a las víctimas, que son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Según la jurisprudencia de la Corte, las víctimas y también los familiares tienen derecho a participar del proceso penal para establecer la verdad sobre lo ocurrido. Y en esta línea dice concretamente, el Estado debe garantizar que en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan formular sus pretensiones y presentar elementos de prueba que sean considerados por las autoridades. Pero además de reconocer el derecho a la verdad, la Corte fue un paso más allá y reconoce el derecho de las víctimas a la justicia, es decir, el derecho a que el Estado investigue los hechos, identifique a los responsables, pero además que los persiga y les imparta un castigo. El principio general sobre reparaciones lo establece la Corte en Velázquez Rodríguez, que es el primer caso contencioso, y es el principio de la reparación integral. Por ejemplo, a partir del caso Loaiza Tamayo, la Corte incorpora el concepto de daño al proyecto de vida, que incluso avanza más allá del daño moral, porque tiene que ver con la vocación de la persona y sus potencialidades, digamos, que han sido dañadas. Hay también mucha jurisprudencia en términos de reparaciones no pecuniarias, que incluyen, bueno, hay una cantidad de casos sobre esto, que incluyen la rehabilitación de la víctima, la satisfacción, las garantías de no repetición, etc. La cuestión de la víctima no es una cuestión del proceso penal, sino que en última instancia es una cuestión de la respuesta que da el Estado con todo el sistema procesal, con todo el sistema penal a los conflictos, y es en definitiva una cuestión de política criminal. Y es importante entender cuál es la política criminal de la Corte Interamericana en este tema. Reconoce la necesidad de reforzar la persecución penal de ciertos delitos que implican graves violaciones a los derechos humanos, con la finalidad justamente de combatir la impunidad y de prevenir futuros abusos a los derechos fundamentales. Y esto se basa básicamente en una constatación empírica de la experiencia de la Corte en los casos de violaciones a los derechos humanos en el continente. La Corte observó que en general los estados tendían a favorecer la impunidad de estos delitos, ya sea de iure mediante amnistías o de facto por la negligencia con la que investigaban los hechos, y las víctimas, allí donde se les permitía, habían jugado un rol fundamental en impulsar las investigaciones y combatir la impunidad. Entonces la Corte fue con esa alternativa y legitimó esa actuación. Y esto se basa básicamente en una constatación empírica de la experiencia de la Corte en los casos de violaciones a los derechos humanos en el continente. La Corte observó que en general los estados tendían a favorecer la impunidad de estos delitos, ya sea de iure mediante amnistías o de facto por la negligencia con la que investigaban los hechos, y las víctimas, allí donde se les permitía, habían jugado un rol fundamental en impulsar las investigaciones y combatir la impunidad. Entonces la Corte
fue con esa alternativa y legitimó esa actuación. Entender esta idea, esta política criminal que está en la base de la jurisprudencia de la Corte sobre las víctimas, también es importante para prevenir una manipulación o tergiversación de esta jurisprudencia para legitimar un aumento del poder punitivo sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Está claro que la Corte no pretende una persecución penal reforzada en casos de hurto, por ejemplo. Lo cual tampoco quiere decir que las víctimas no tengan que tener ninguna participación en esos casos, pero que esa participación no necesariamente tiene que estar orientada a reforzar la persecución penal, sino que puede estar orientada a otro tipo de soluciones más consensuales, de reparación, etc. La última cuestión que quería plantear es la tensión que se produce entre los intereses del Ministerio Público y los intereses de la víctima también. En general uno puede asumir que los intereses del Ministerio Público y los de la víctima están alineados o son coincidentes, pero esto no siempre es así. Muchas veces son divergentes y esto pasa sobre todo cuando se aplican criterios de oportunidad. Nosotros sabemos que la justificación de los criterios de oportunidad es descomprimir el sistema para hacer una asignación más eficiente de los recursos y en algunos casos también lo que se conoce como el testigo de la corona, es decir, dar impunidad a algún imputado para obtener prueba para casos especialmente complejos. Y esto, la aplicación del criterio de oportunidad en este sentido genera efectos beneficiosos para el sistema en su conjunto, pero pueden generar efectos perjudiciales para la víctima del caso concreto. Hay otra tensión que se produce entre el Ministerio Público y la querella que tiene que ver no cuando los intereses son divergentes, sino cuando las estrategias de litigio son distintas. Muchas veces sucede que el fiscal no quiere llamar a ciertos testigos o no quiere producir ciertas medidas de prueba y la querella sí quiere hacerlo. Pero para evitar las situaciones en donde sí puede haber un efecto perjudicial para el litigio, se tienen que dar básicamente dos cosas. La primera es necesario que los actores del proceso asuman el rol y las facultades que tienen los nuevos sujetos que están interviniendo. Básicamente quiere decir que el fiscal tiene que asumir que la víctima ya no es un auxiliar de la fiscalía o un subordinado del fiscal, sino que está ahí porque tiene un derecho propio y va a hacer su pretensión aunque el fiscal no quiera. Y en segundo lugar, y quizás más importante también, requiere que no solo el fiscal, sino también los litigantes, los abogados de las víctimas, adopten estándares de profesionalidad acordes con la exigencia del sistema acusatorio. En un sistema acusatorio puede implicar que los abogados pierdan el caso, y eso es una falta profesional muy grave. Entonces esto implica que las partes necesariamente se tienen que poner de acuerdo sobre la estrategia de litigio y sobre cómo llevar adelante ese tipo de acciones en el juicio y en toda la causa. Hasta ahí. Sí se escucha, ¿verdad? Les puse este video, como ven, todavía tiene bastantes defectos, pero creo que es bien importante considerar esto, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. La idea de generar o de seguir este tema del control o el parámetro de control de regularidad constitucional implica también tomar en cuenta los derechos de las víctimas, pero no para ejercer digamos, un derecho penal mucho más punitivo del que posiblemente ya tenemos, ¿no? en muchos casos, en muchas disposiciones en particular, pero que sí nos van a ayudar y partir, ¿no?, de este supuesto de que todo este tema de la intervención de la víctima de manera más directa en el proceso penal no es una justificación para, como decían aquí, pues afectar los derechos de la otra persona, ni uno ni otro, ¿eh? ¿Que va a haber tensiones? Sí, pero quizá no serviría hacer una lista de los derechos de la víctima, una lista de los derechos de la persona imputada y ver cuáles son los que realmente entran en tensión. Porque muchos derechos de la víctima en realidad están asociados a que el Estado haga su trabajo y no a que suplamos la deficiencia del Estado, ¿no?, afectando los derechos de la otra persona. ¿Qué les parece si seguimos con esto después del descanso? Regresamos a las 7, ¿les parece bien? Y seguimos y al final vemos estos pequeños casos, quizá ya no nos dé tiempo de verlo en equipos, pero sí los podemos ver, digamos, pongo unos ejemplos y los discutimos, ¿no? A ver qué posibilidades de resolución tienen desde su punto de vista, ¿de acuerdo? Pues listo. Ahora nos vemos.